El sol se hundía como una herida abierta en el horizonte de Huesca, tiñendo de rojo las sierras que rodeaban nuestra casa en las afueras de la ciudad. Mi mano temblaba al sostener la carta que acababa de encontrar en el cajón secreto de mi madre, esas palabras garabateadas en tinta desvaída que lo cambiaban todo. Andrea, si me entero de que has tocado a esa niña, te arrepentirás. Y entonces el grito de Natalia rompió el silencio. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué has hecho esto por ella, después de todo lo que te ha hecho? No pude contener las lágrimas mientras releía aquellas líneas, el papel crujiendo como huesos frágiles bajo mis dedos. Habían pasado 22 años desde que Andrea y Natalia me adoptaron, una niña negra huérfana llegada de las sombras de un orfanato en Zaragoza, con la piel como ébano y los ojos que aún buscaban un hogar en medio de su blancura impecable. Ellas, una pareja de mujeres que se amaban en silencio contra el viento seco de Aragón, me habían dado un nombre, Sofía, y un lugar en su mundo, pero ahora, ese mundo se desmoronaba como las murallas medievales de Huesca bajo un terremoto invisible. Recuerdo el día en que todo comenzó a torcerse, no con un trueno, sino con el susurro de un secreto que nadie quería oír. Era una tarde de verano, de esas en que el calor de julio se pega a la piel como una promesa rota, y yo acababa de cumplir 18. Huesca, con su catedral gótica erguida como un dedo acusador hacia el cielo, parecía observarme mientras caminaba por las calles empedradas del casco antiguo. Llevaba en el bolsillo una nota arrugada de Lucía, la chica del bar de tapas donde trabajaba los fines de semana. Encuéntrame en el Parque del Santo Ángel, decía, y mi corazón latía con la fuerza de un tambor flamenco, porque Lucía era la primera persona que me había mirado no como una adopción exótica, sino como a una mujer deseada. Andrea y Natalia siempre habían sido mi refugio. Andrea, con sus 40 y tantos, era la fuerte, la que dirigía la pequeña panadería familiar en la Plaza Mayor, con manos callosas de amasar harina y un amor que se expresaba en gestos silenciosos, un abrazo al amanecer, un plato de migas aragonesas cuando el mundo pesaba demasiado. Natalia, más joven y etérea, con su cabello rubio que capturaba la luz como los campos de trigo en la huerta de Huesca, era la soñadora, la que pintaba acuarelas de las Pirenaicas nevadas y me contaba historias de amores prohibidos en la España de Franco, susurrando que el nuestro, el de ellas, había sido uno de esos. Pero debajo de esa fachada de familia perfecta, había grietas. Yo lo sabía desde niña, cuando oía sus discusiones a medianoche, voces ahogadas tras la puerta de su habitación. Andrea, la gente habla. 2 mujeres criando a una niña negra en este pueblo conservador. ¿Y si se enteran de nosotras? Natalia siempre había sido la vulnerable, la que temía las miradas de los vecinos en la procesión de Semana Santa, donde las vírgenes de mantilla blanca parecían juzgar nuestra existencia. Andrea, en cambio, respondía con esa terquedad aragonesa, que hablen. Somos familia y punto. Aquel verano, todo cambió con Lucía. Ella era de Jaca con ojos castaños que brillaban como el chocolate fundido en las fiestas de San Lorenzo, y una risa que hacía que el mundo pareciera menos áspero. Nos conocimos sirviendo cañas en el bar, intercambiando miradas que decían más que palabras. Una noche, después de cerrar, me besó bajo las luces tenues de la calle Mayor, y sentí por primera vez que mi cuerpo, este cuerpo negro en una tierra de pieles pálidas, pertenecía a alguien. Era lésbica como yo y en ese beso, Huesca dejó de ser una jaula para convertirse en un lienzo. Pero el secreto no duró. 2 semanas después, en la cena familiar, un plato de ternasco asado con patatas a lo pobre, tradición de nuestra mesa, Natalia me miró con ojos entrecerrados. ¿Quién es esa chica que te vi con el otro día, Sofía? La de pelo corto, la que parece. No sé, diferente. Su tono era dulce, pero había un filo como el de un cuchillo jamonero. Andrea, sirviendo el vino de la casa, un somontano tinto que picaba en la garganta, levantó la vista. Déjala en paz, Nat. Es joven, está explorando. Explorando. Esa palabra me heló. Porque para ellas mi exploración era un eco de la suya, pero en mí una niña negra adoptada se convertía en escándalo. Esa noche, sola en mi habitación con vistas a las murallas, escribí en mi diario: ellas me salvaron de la nada, pero ¿me entienden? ¿O soy solo el trofeo exótico para su redención? Lágrimas salpicaron las páginas, y juré guardar mi amor por Lucía como un tesoro enterrado en las sierras. Los meses siguientes fueron un baile de sombras. Lucía y yo nos veíamos a escondidas en el parque, donde los olivos centenarios guardaban nuestros susurros. Hablábamos de futuro,
Ya quería estudiar arte en Barcelona, yo soñaba con abrir una librería de autoras lesbianas en Huesca, un faro para chicas como nosotras en esta tierra de hombres y machismo. Pero el peso de los secretos crecía. Natalia empezó a enfermar, migrañas que la postraban en cama, un agotamiento que el médico atribuyó al estrés. Es la presión del pueblo, murmuraba Andrea, masajeándole las sienes con aceite de oliva. Yo las veía desde la puerta, sintiéndome culpable por mi propia felicidad oculta. Una mañana de septiembre, mientras horneaba pan en la panadería, el aroma a levadura llenando el aire como un bálsamo, entró un cliente habitual, don Miguel, el viejo farmacéutico con bigote como el de Franco. Andrea, ¿sabes lo que dicen? ¿Que tu hija? Bueno, esa niña que adoptasteis. Anda con chicas. En el bar, la vieron besuqueándose con otra morena. Sus palabras cayeron como plomo. Andrea palideció pero respondió con calma, don Miguel, mi hija es libre. Y si tiene algo que decir, lo dirá ella. Pero yo, desde la trastienda, sentí el mundo derrumbarse. Esa noche la confrontación estalló. ¿Es verdad, Sofía?, preguntó Natalia desde su sillón, envuelta en una manta de lana pirenaica, su voz un hilo frágil. Andrea estaba a su lado con los puños cerrados. Negué al principio mintiendo por instinto de supervivencia, pero las lágrimas me traicionaron. Sí, confesé finalmente, la voz quebrada. Amo a Lucía. Y no es un pecado. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, herencia de la abuela de Andrea. Natalia se levantó tambaleante, su rostro una máscara de dolor. ¿Cómo puedes? Después de todo lo que hemos luchado por encajar aquí por ti. Eres negra, Sofía, en un pueblo que ya nos mira de reojo por ser. Por ser nosotras. ¿Quieres destruirnos? Sus palabras me cortaron como vidrios. Andrea intervino gritando, basta, Nat. Ella no es tuya para juzgar. Es nuestra hija, y la amamos como es. Pero en sus ojos vi el miedo a perderlo todo, a que Huesca nos devorara con su conservadurismo. Esa noche huí a casa de Lucía, en las afueras, donde el río Isuela murmuraba consuelos. No llores, mi amor, me dijo ella, acunándome. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente encontré la carta en el cajón de Natalia, la que había escrito su propia madre años atrás, al enterarse de su relación con Andrea. Si tocas a esa niña, te arrepentirás. Era una amenaza de ultratumba, un eco de rechazo familiar que Natalia había guardado como una herida abierta. ¿Me veía ella como esa niña prohibida ahora? El pensamiento me heló. Los días se volvieron un torbellino. Natalia empeoró, el médico diagnosticó un trastorno de ansiedad crónica agravado por el estrés. Andrea se partía en dos, panadería de día, enfermera de noche. Yo, dividida entre el amor por Lucía y la culpa por mi familia, empecé a alejarme. Necesito espacio, le dije a Andrea una tarde, mientras pelábamos ajos para el ajo arriero. Ella asintió, pero sus ojos, esos ojos castaños como la tierra de Huesca, suplicaban, no nos abandones, Sofía. Eres lo único que nos mantiene unidas. Pero los secretos no se quedan quietos. Una semana después, en la fiesta de San Mateo, con sus vaquillas y jotas aragonesas resonando en la plaza, vi a Natalia hablando con don Miguel en un rincón. Sus labios se movían, y supe que era sobre mí. Al día siguiente Lucía me llamó llorando, Sofía, mi padre dice que no puedo verte más. ¿Qué sois? Un mal ejemplo. Que tu familia lo ha dicho todo. El corazón se me partió. ¿Natalia? La mujer que me había arropado en noches de tormenta, traicionándome por miedo. La furia creció como una tormenta pirenaica. Confronté a Natalia en la cocina, el vapor del cocido subiendo como niebla. Fuiste tú. Le dijiste a don Miguel, ¿verdad? ¿Para protegerme, o para salvarte a ti misma? Ella negó, pero su mirada evasiva lo confirmó. Sofía, no entiendes. Si se corre la voz, perderemos la panadería. La gente boicoteará. ¿Y yo? Yo no puedo más con esta enfermedad. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero el daño estaba hecho. Andrea entró oyendo todo, y por primera vez vi grietas en su armadura. Nat, ¿cómo pudiste? Sofía es sangre de nuestra sangre.
Esa noche el abismo se abrió. Discutí con Andrea, acusándola de complacencia. Tú lo sabías, ¿verdad? Que Natalia me odia por ser como vosotras. Ella negó, pero encontré pruebas, cartas antiguas donde Natalia confesaba su arrepentimiento por adoptarme, viéndome como un error que atraería escrutinio. No es odio, es miedo, murmuró Andrea, pero las palabras dolían igual. Huí de nuevo, esta vez a Barcelona, donde Lucía me esperaba, pero el tren desde Huesca se sentía como un exilio. Meses en Barcelona fueron un bálsamo amargo. Lucía y yo alquilamos un piso diminuto en el barrio gótico, con vistas a la catedral que parecía susurrar secretos catalanes. Ella estudiaba en la universidad, pintando murales de mujeres entrelazadas que me recordaban a Andrea y Natalia en sus días buenos. Yo trabajaba en una librería queer, rodeada de voces que validaban mi ser. Eres valiosa, Sofía. No dejes que el miedo de otros te defina. Pero las noches, cuando el Eixample se iluminaba con neons, soñaba con Huesca, con el aroma a tomillo silvestre, con las manos de Andrea amasando sueños en la masa. La distancia no curó las heridas, las infectó. Llamadas esporádicas con Andrea, llenas de silencios. Natalia está peor, Sofía. Los médicos hablan de depresión clínica ahora. Dice que te echa de menos. Yo respondía con frialdad, dile que se cure sola. Me traicionó. Pero el amor filial, ese lazo invisible, tiraba de mí como las cuerdas de una jota. Lucía lo notaba. Ve a verla, amor. El perdón no es debilidad, es fuerza. Sus palabras, pronunciadas con ese acento jaqués suave, me ablandaban. Regresé a Huesca en diciembre, bajo un cielo plomizo que anunciaba nieve en las sierras. La ciudad estaba adornada con luces de Navidad, pero la panadería parecía mustia, con menos clientes y harina acumulada en los sacos. Andrea me abrazó en la puerta, su cuerpo delgado como un junco. «Has vuelto», susurró, y en ese abrazo sentí el peso de sus culpas. Natalia estaba en la cama, pálida como la nieve que empezaba a caer, con un libro de Lorca abierto en el regazo, poemas de amor imposible que ahora parecían profecías. «Lo siento, Sofía», murmuró ella al verme, su voz un eco frágil. Intenté odiarla, pero vi en sus ojos el abismo. No era odio hacia mí, sino terror a su propia sombra. Hablamos por horas envueltas en el calor de la chimenea, mientras Andrea preparaba chocolate caliente con churros. Adoptarte fue lo mejor que hicimos, confesó Natalia. Pero crecer aquí siendo como somos. Me aterrorizaba. Y verte feliz con Lucía me recordó mi juventud, cuando mi madre me repudió por Andrea. Esa carta. Era de ella, un veneno que aún corre por mis venas. Sus palabras desenterraron mis propias sombras. Le conté de las noches en el orfanato, sintiéndome invisible entre niños blancos, soñando con una familia que me viera. Vosotras me disteis eso, pero también el miedo a ser demasiado. Lágrimas compartidas lavaron heridas y por un momento fuimos tres mujeres unidas contra el mundo, lésbicas en una tierra de cruces y mantillas, madres e hija forjadas en fuego. Pero Huesca no perdona secretos. Don Miguel, con su lengua viperina, había sembrado dudas. Rumores corrían como el viento del cierzo, la panadería de las mariconas ahora con una hija pervertida. Clientes fieles desertaban y Andrea, con ojeras como surcos en la tierra seca, luchaba por mantener el negocio. Venderemos si hace falta, me dijo una noche mientras contábamos monedas. Pero no nos iremos. Esta es nuestra casa. Lucía vino a visitarme en Pascua, trayendo sol de Jaca. Paseamos por el castillo de Loarre, sus ruinas medievales testigos de nuestro amor. Cásate conmigo, me propuso bajo un arco gótico, con un anillo de plata grabado con amor sin fronteras. Mi sí fue un bálsamo, pero al volver encontré a Natalia en crisis, un ataque de pánico que la llevó al hospital de Barbastro. Es por la presión, diagnosticó el doctor. Necesita descanso y apoyo familiar. Allí, en la sala de espera con olor a desinfectante, Andrea me tomó la mano. Sofía, hay algo que debes saber. Sacó una caja vieja, llena de cartas amarillentas. Eran de su juventud, rechazos de familias, amenazas de curas locales por su pecado. Natalia y yo nos salvamos mutuamente, pero el miedo nunca se fue. Y ahora, con su enfermedad. Temo perderla. Sus palabras me golpearon, yo no era la única herida. Ellas lo eran desde antes de mí. Decidí ayudar.
Dejé la librería en Barcelona temporalmente y me mudé de nuevo a casa, cuidando a Natalia mientras Andrea horneaba. Le leía poemas de Alejandra Pizarnik, caminábamos por la huerta al atardecer, hablando de amores rotos y reconstruidos. Eres más fuerte que yo, hija, me decía ella, y en esos momentos el lazo se tejía más fuerte. Lucía aprobaba, estás sanando, amor. Pero no te pierdas a ti misma. Sin embargo, el clímax se avecinaba como una tormenta de verano. Una mañana de mayo, mientras Natalia dormía la siesta, recibí una llamada de don Miguel. Sofía, ven a la farmacia. Tengo algo para ti. Intrigada fui. Allí me entregó un sobre anónimo, fotos mías con Lucía, tomadas a escondidas en el parque. Alguien quiere que sepas la verdad sobre tu madre, dijo con sorna. El remitente era anónimo, pero reconocí la letra, era de la hermana de Natalia, Carmen, que vivía en Zaragoza y nunca había aceptado la adopción. La carta adjunta era veneno puro, tu madre Natalia nunca te quiso. Te adoptaron por lástima para aparentar normalidad. Y ahora, con su enfermedad fingida, te usan de nuevo. Aléjate o te arrepentirás. El mundo giró. Corrí a casa, confrontando a Natalia con las fotos en mano. ¿Esto es verdad? ¿Me adoptasteis por show? Ella, aún débil, palideció. No, Sofía. Carmen miente. Siempre ha odiado nuestra vida. Pero la duda se clavó como una espina. Esa noche discutí con Andrea, dime la verdad. Fui un error. Ella lloró confesando, al principio sí, hubo presión social. Queríamos una familia normal. Pero te amamos de verdad, desde el primer día. Sus palabras dolían, pero revelaban la humanidad cruda, no éramos perfectas, solo supervivientes. La traición de Carmen escaló. Al día siguiente apareció en la panadería, con su crucifijo reluciente y ojos de juicio. Natalia, hermana, esta farsa debe acabar. Esa niña negra no es familia, es un escándalo. Y tu enfermedad es castigo divino por vuestros pecados. Sus palabras, pronunciadas ante clientes, fueron el detonante. Natalia desde la trastienda oyó todo y colapsó, un desmayo que la llevó de nuevo al hospital. Andrea la siguió gritándome, protégenos, Sofía. Eres nuestra fuerza. En el hospital, con Natalia conectada a monitores, juré venganza. Pero no con odio, con verdad. Organicé una asamblea en la Plaza Mayor, inspirada en las reuniones vecinales de Huesca, invitando a todo el pueblo. Venid a oír nuestra historia, anuncié en carteles. Don Miguel se burló, Carmen conspiró, pero la gente vino, curiosa. La noche de la asamblea, Huesca se congregó bajo las estrellas frías de junio, la Plaza Mayor iluminada por faroles como en las fiestas de las candelas. Yo subí al podio improvisado, una caja de naranjas de la huerta, con el corazón latiendo como un tambor de jota. Andrea y Natalia estaban a mi lado, Natalia aún pálida pero erguida, apoyada en su bastón. Lucía, desde la multitud, me guiñó un ojo, su presencia un ancla. Habitantes de Huesca, comencé, mi voz temblando al principio pero ganando fuerza como el viento del Monegrino. Hoy no vengo a pedir perdón, sino a reclamar lo nuestro. Mi nombre es Sofía, hija adoptiva de Andrea y Natalia, dos mujeres que me dieron vida cuando el mundo me la negaba. Somos lesbianas, sí, yo amo a Lucía, ellas se aman desde antes de que yo naciera. Y en esta tierra de sierras orgullosas y tradiciones arraigadas, eso nos ha costado lágrimas, secretos y casi la vida. Murmullos recorrieron la plaza, algunos de aprobación, las mujeres del mercado con sus delantales floreados, otros de rechazo, los hombres del club de caza, con rostros endurecidos. Carmen, en primera fila, gritó blasfemia. Natalia, arrepiéntete. Pero Natalia avanzó, su voz un hilo de acero, hermana, tu odio no es fe, es miedo. Yo estoy enferma, sí, pero no por amor, sino por cargar con el tuyo. Conté todo, el orfanato, la adopción como acto de coraje, los rumores que envenenaban nuestra panadería. Mostré las cartas, las fotos, exponiendo la traición de Carmen. No soy un trofeo exótico, dije, mi piel negra brillando bajo la luz, soy su hija. Y ellas, mis madres. En Huesca, donde las murallas caen pero el espíritu perdura, merecemos amor sin juicios. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto por aplausos espontáneos.
Doña Rosa, la panadera rival, se acercó. Andrea, siempre supe. Y admiro vuestro pan. Y vuestro corazón. Don Miguel bajó la cabeza, avergonzado. Incluso Carmen, con lágrimas, murmuró: perdóname, Nat. No fue perdón inmediato, pero fue un comienzo. La plaza se vació con susurros de cambio, y por primera vez, sentí que Huesca nos abrazaba, aunque fuera con brazos tentativos. De vuelta en casa, Natalia colapsó de nuevo, pero esta vez de alivio. En el hospital, los médicos notaron mejoría, el estrés emocional se alivia. Andrea y yo velamos su sueño, compartiendo un café solo. Gracias, hija, dijo ella. Lo que hiciste por ella. Nos salvó a todas. Pero el verdadero clímax aún latía en mi pecho, el secreto final que guardaba. Días después, mientras Natalia se recuperaba en casa, tomando infusiones de romero de la sierra, encontré la carta original en el cajón de Andrea. No era de la madre de Natalia, como pensé, era de una amante pasada de Andrea, una mujer de Zaragoza que, celosa, había amenazado años atrás. Si tocas a esa niña, Natalia, te arrepentirás. Pero en el margen, una nota de Andrea: Sofía, si alguna vez lees esto, sabe que te adopté no por lástima, sino porque en tus ojos vi mi futuro. Eres mi redención. El shock me dejó sin aliento. Confronté a Andrea en la huerta, bajo los almendros en flor. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que Natalia me rechazaba. Ella lloró, temía que dudaras de nosotras. Pero tu coraje en la plaza me inspiró a ser honesta. Natalia, enterándose, se unió: yo también guardé secretos, Sofía. Mi enfermedad empezó cuando mi madre murió, culpándome por arruinar la familia. Te usé como chivo expiatorio, pero ya no. En ese momento de verdades desnudas, el lazo se reforzó. Invité a Lucía a quedarse y juntas planeamos el futuro: una panadería expandida con repostería queer, tartas de arcoíris para bodas como la nuestra. Pero el conflicto no terminó. Carmen, arrepentida pero herida, demandó legalmente una revisión de la adopción, alegando influencia perjudicial. Los abogados de Huesca bullieron, y el pueblo se dividió, unos a nuestro lado, otros invocando tradiciones católicas. La audiencia en el juzgado de Jaca fue un calvario. Carmen testificó con voz temblorosa: mi hermana está enferma por este estilo de vida. Esa niña negra la corrompe. Sus palabras avivaron mi furia, pero recordé las lecciones de Andrea: responder con dignidad. Subí al estrado contando mi historia con detalles crudos: ser negra y lesbiana en Aragón no es corrupción, es supervivencia. Natalia no está enferma por mí, sino por el odio que tú le inyectaste, Carmen. Presenté cartas médicas, testimonios de vecinos, incluso don Miguel, redimido, habló de nuestra fuerza familiar. El juez, un hombre de ojos sabios como las rocas de San Jorge, falló a nuestro favor: la familia no se mide por sangre o normas, sino por amor demostrado. Carmen salió derrotada, pero en la puerta, me abrazó: perdóname, sobrina. Temía por Nat, pero vi el error. No fue fácil, pero el perdón brotó, humano y frágil. Natalia mejoró visiblemente tras el veredicto. Caminábamos las tres por las afueras de Huesca, hacia el monasterio de San Pedro el Viejo, donde los ecos de himnos antiguos nos recordaban la eternidad del amor. Lo que hiciste por mí, Sofía, me dijo un día, sorprendió a todos. No por el escándalo, sino por la pureza. Me curaste con tu verdad. Pero el caos personal llegó en agosto, durante las fiestas de San Lorenzo. Lucía y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la catedral, un desafío al conservadurismo, con bendición laica de una pastora progresista. Andrea y Natalia, radiantes en trajes de lino blanco, nos entregaron anillos. El pueblo entero pareció asistir, no por morbo sino por curiosidad transformada en respeto. Don Miguel trajo jamón de Teruel como regalo, y doña Rosa horneó el bizcocho. En la recepción, bajo las luces de la plaza, bailamos jotas lesbianas, versiones modernas con guitarras que hablaban de amores libres. Natalia, ya sin bastón, me tomó aparte: Sofía, hay un secreto más. Cuando te adoptamos no fue casual. Vi en ti a la niña que yo fui, rechazada pero resiliente. Y ahora, míranos, una familia entera. Lágrimas de alegría rodaron, pero el verdadero giro me golpeó esa noche en la quietud de casa. Revisando papeles viejos para la panadería, encontré el acta de adopción.
Al margen, una nota manuscrita de Natalia, por Sofía, que nos salvó antes de nacer. Si algún día lees esto, sabe que tu llegada fue el milagro que curó mi alma herida. El shock fue profundo, toda mi rabia había sido un malentendido, alimentado por miedos ajenos. El descubrimiento me dejó tambaleante como si las sierras de Guara se hubieran movido bajo mis pies. Confronté a mis madres al amanecer con el sol tiñendo de oro los viñedos de Somontano. ¿Por qué esconderlo? Pensé que era una carga. Andrea sonrió con tristeza, temíamos que no lo vieras como amor puro. Pero tu viaje Barcelona, Lucía, la plaza, nos enseñó a confiar. Natalia añadió su voz fuerte por primera vez en meses, mi enfermedad era real, Sofía, pero tu coraje la curó. Lo que hiciste exponernos, perdonarnos, sorprendió a todos, incluso a mí. La reconciliación fue un renacer. Ayudé a expandir la panadería, Hijas de Huesca, la llamamos con panes inspirados en nuestras historias, un pan de segredos con nueces ocultas, un bollo de verdad crujiente por fuera, tierno por dentro. Lucía diseñó el logo, 3 mujeres entrelazadas bajo un olivo, símbolo de raíces profundas en tierra árida. El negocio floreció, turistas de las rutas del Camino de Santiago venían por las historias tanto como por el pan, y los locales, lentamente, nos integraron. Pero la vida no es un cuento sin sombras. Un año después, en primavera, Natalia recayó, un chequeo reveló un tumor benigno en el cerebro, operable pero riesgoso. Es el estrés acumulado, dijo el oncólogo en Zaragoza. El pánico nos invadió, un eco de viejos miedos. Andrea envejeció de golpe, sus manos temblando al amasar. Yo, embarazada de nuestro primer hijo vía inseminación, un milagro moderno en nuestra familia queer, sentí el peso doble, madre naciente y hija temerosa. ¿Qué haré si te pierdo?, le susurré a Natalia en el hospital, su cabeza vendada postcirugía. Ella, débil pero sonriente, tomó mi mano, vivirás por mí, Sofía. Como yo viví por ti. La operación fue éxito, pero la recuperación, un calvario de quimis y terapias. Lucía y yo nos mudamos a una casa más grande en las afueras, con jardín para el bebé que venía. Andrea vendió parte de la panadería a Doña Rosa, formando una alianza que simbolizaba el cambio en Huesca. Durante esos meses, profundizamos en nuestras psiques. Sesiones de terapia familiar en Barbastro desenterraron capas, mi identidad racial, el racismo sutil en un pueblo blanco, el trauma de Andrea por su amante pasada, que la dejó con miedos a la intimidad, la culpa de Natalia por su familia rechazante. Somos mosaico, dijo la terapeuta, fragmentos que brillan juntos. Y brillamos, noches de lectura compartida, Federico García Lorca, con sus romances gitanos que ecoaban nuestras pasiones, paseos por el Parque Nacional donde las águilas volaban libres, recordándonos que el amor trasciende jaulas. El nacimiento de nuestro hijo Mateo, nombrado por el santo patrón de Huesca, fue el clímax humanitario. Natalia, ya recuperada, lo sostuvo primero, lágrimas en los ojos, es como tú, Sofía, un puente entre mundos. Andrea lo acunó susurrando, bienvenido a esta familia loca. Lucía y yo, exhaustas pero radiantes, vimos como el ciclo se cerraba, de adopción forzada por apariencias a legado de amor auténtico. Huesca cambió con nosotras. La asamblea de antaño inspiró un festival anual, Voces de la Sierra, con charlas sobre diversidad, arte queer y pan compartido. Don Miguel se convirtió en aliado, donando medicinas para causas LGBTQI. Carmen, reconciliada, visitaba, trayendo nietos de su rama hétero para jugar con Mateo. Sorprendiste al mundo, Sofía, me dijo una vez, mostrando que el amor vence al odio. Años después, sentada en el olivo del jardín con Mateo en brazos, ya un niño de 5 con rizos negros y ojos verdes como los de Lucía, miro las sierras. Andrea y Natalia, ahora abuelas, hornean en la panadería ampliada. Mi matrimonio con Lucía es un tapiz de viajes, Barcelona para exposiciones, Jaca para esquí invernal. Pero Huesca es raíz. El secreto final, el que me hizo escribir esta historia, es este: lo que hice por mi madre enferma no fue heroísmo, sino supervivencia compartida. Encontré esa carta no por casualidad, sino porque Natalia la dejó, un cebo para mi perdón. Quería que supieras la verdad en tus términos, confesó después. Sorprendió a todos, a vecinos, a Carmen, a mí misma, porque en el acto de exponer heridas curamos. No fue traición lo que nos unió, sino la valentía de desnudar almas.
En esta tierra de castillos y cierzo, donde las mujeres amamos contra vientos, somos testigo, el amor lésbico, negro o blanco, es revolución silenciosa. Y en Huesca florece.